Bueno, buenas tardes muchachos. Ahora en esta oportunidad ha tocado, en la clase anterior vimos lo que era la materia, de los estados de la materia y todo aquello relacionado con eso, ¿verdad? Ya, para poder nosotros comprender más a fondo lo que era la materia, se tuvo que hacer estudios en su composición, ¿verdad? O sea, ¿en qué está compuesta la materia? ¿De qué está compuesta? Y hubo desde años antes de Cristo quienes empezaron filosofando, ¿no? Estaba Leucipo Demócrito, el mismo Aristóteles, los que trataban de descubrir o preguntarse de qué estaba hecha la materia, ¿no? De toda la materia que conocemos. Y al pasar del tiempo eh, avanzó la ciencia y con ello se pudo tener un concepto actual de lo que es la estructura de la materia. Y por ello vemos que se llevó a la definición del átomo. A través del tiempo se fue buscando lo que era, de qué estaba compuesto este átomo. De si era muy, al inicio se pensaba que solamente era la mínima parte, por lo que aquí dice, la definimos como la unidad básica de la materia. O sea que es la mínima parte de lo que está formado, todo lo que podemos ver, ¿no? Lo que podemos tocar y etcétera. Y, y la definición actual vendría a ser sistema energético en equilibrio dinámico que determina las propiedades de una sustancia. A ver, suena confuso, ¿cierto? Es un poco confuso, incluso yo tampoco lo podría entender, pero vamos a explicarlo así sencillamente, ¿no? Con sistema energético quiere decir que es un conjunto de cosas que tiene energía, ¿verdad? Esta energía, como dice que está en equilibrio, quiere decir que es neutro. O sea que tiene tanta energía positiva como energía negativa que se cancela y mm, no emite energía, ¿sí? Y dinámico, que está en movimiento, ¿verdad? Entonces es un conjunto de algo que forma otra cosa que tiene energía y está en equilibrio, o sea, se encuentra en equilibrio, ¿verdad? Como ya lo dije, entre cargas puede ser positiva, de cada carga positiva existe una carga negativa. Y dinámico que se encuentra en constante movimiento, ¿no? Y a través de esa definición los químicos se fueron preguntando de qué podía estar formado el átomo, o quizás si el átomo era la mínima parte. Pero gracias a los estudios nos dimos cuenta de que no era así. Primero, vamos a hablar lo que es el núcleo del átomo, ¿sí? Es la parte central, por eso se llama núcleo, ¿no? La parte central del átomo. Como aquí vemos, es lo que está al medio, que alrededor hay otras partículas que están circundando, ¿verdad? Constituye más del 99% de la masa del átomo. Creo que si no me equivoco es 99.999%, pero no es toda, ¿sí? O sea que en ese pequeño centro está concentrada lo que es la masa del átomo. Tiene alta densidad, pues sí, porque no sé a ver, si recordamos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Como observamos aquí, es un volumen muy pequeño a comparación con el resto del átomo. Entonces, si esto es pequeño, esto de abajo es pequeño, la masa, como dice que constituye más del 99% de la masa del átomo, esto es grande. Entonces hace que la densidad sea grande, ¿sí? Y posee dos partículas fundamentales, a las cuales fueron llamados el protón y el neutrón. Aquí cabe aclarar algo, que dice que tiene dos partículas fundamentales. Fundamentales, no quiere decir que sean todas las partículas, pueden haber más. Bueno, en el núcleo creo que sí son protón y neutrón. Luego vemos que estos están compuestos por otras partículas chiquitas
algunos los enseñan. El primero, el protón, ¿cierto? Vimos que era el protón y el neutrón. El protón lo vamos a denotar con una P minúscula y un superíndice positivo, o sea, un más. Este protón fue descubierto por Ernest Rutherford, el cual fue él mismo con un experimento, con ese mismo experimento, descubrió lo que viene a ser el protón y el núcleo del átomo. Esos dos y junto a sus estudiantes, si es que no me equivoco, descubrieron lo que viene a ser el protón y el núcleo del átomo. Y que más adelante vamos a ver cómo fue ese experimento y su modelo atómico. Luego lo vamos a estudiar, pero por ahora solamente nos enfocamos en en lo que descubrió el protón. Sí, si te preguntan quién descubrió el protón, fue Ernest Rutherford. El experimento lo veremos luego en sesiones posteriores. Él se descubrió que la carga, la Q, le llamamos carga del protón. Esto es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Coulomb es en unidades, su unidad. Ya. Y la masa del protón es 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Está bien? Entonces, como vemos, 10 a la menos 24 son 0.000000000, un montón de ceros hasta que llegamos a esto, como 24. Entonces es una masa muy minúscula a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Con 1 gramo nosotros ya decimos que no pesa nada. Imagínate con todo esto. Y el neutrón. El neutrón fue descubierto por James Chadwick, que es este señor que vemos acá, que casi en nivel preuniversitario no nos enfocamos en quién descubrió el neutrón, ¿no? Pero sí, siempre es importante saberlo. No nos enfocamos en cómo fue el experimento ni nada, pero sí en quién lo descubrió. El neutrón nosotros lo denotamos con la letra N, N minúscula, y un 0 acá que indica que no tiene carga. ¿Sí? Como vemos acá, carga igual a 0, 0 Coulomb. Y su masa es 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Si nosotros nos damos cuenta, es casi parecido a la masa que tiene el protón. Solo es una minúscula parte tiene un poco más de masa, pero es minúscula esa diferencia. Como vemos, 1.67, 1.675. Y por 10 a la menos 24 ambos. Bueno, estos son los dos primeros partículas fundamentales, o nucleones también llamados porque se encuentran en el núcleo. Y pasamos a lo que viene a ser a la segunda parte del átomo, que la dividimos en dos partes, el átomo, por cierto. Es el núcleo y la zona extranuclear, o nube nuclear, o etcétera. Tiene otros nombres también, pero no recuerdo. Así que zona extranuclear, nube atómica, etcétera. Esta zona extranuclear, como dice, extra, que está afuera, es la parte que rodea al núcleo del átomo. Como ya vimos anteriormente, que el átomo está concentrada, ¿cierto? La mayor masa. Y este determina el volumen. Entonces, en conclusión, decimos que el núcleo del átomo, que es este puntito que está acá, ¿vemos? Como les dije, el volumen es pequeño, pero tiene bastante masa. Quiere decir que es denso, el núcleo. En cambio, lo contrario es con la zona extranuclear, o nube electrónica. Pues sí, vemos como que el núcleo es un puntito comparado con todo lo que viene a ser el átomo, que lo que es la zona extranuclear, la parte externa, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos el volumen de un átomo, no podemos definirlo por su núcleo, sino por todo esto de acá, toda esta frontera o en este caso lo estamos representando como una esfera, ¿no? Pero no es esférico, no se sabe. Entonces, todo esto vendría a ser su volumen. Pero si te hablan de masa, sí es el núcleo. Una partícula fundamental, que es la más importante, que está en la nube electrónica, es el electrón, por eso llamado nube electrónica. Aquí sí recalco lo que les dije anteriormente, que
es una partícula fundamental, pero no es la única que existe, ¿sí? Así que si te preguntan, en la nube electrónica solo se encuentra el electrón, es falso, porque pueden haber otras partículas, pero la más importante de ellas es el electrón. ¿Ok? Este electrón lo denotamos con una letra E minúscula, que es muy conocida, la verdad, por todos. E minúscula y con un menos como superíndice, que quiere decir que tiene carga negativa. Lo contrario a lo que es el protón, perdón. Protón es un más, porque es positivo. Aquí vemos, ¿no? Todo esto es la envoltura, y por aquí está el electrón. Varios electrones, si es que, dependiendo del elemento que estamos analizando, ¿no? El núcleo, que está al centro. Su masa. La masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 28 gramos, que si lo comparamos con la masa del neutrón y la masa del protón, es mucho menor, es menos 28, o sea, son 4 ceros más a la derecha, a la izquierda, perdón, 4 ceros más a la izquierda. O sea, es casi, por eso es que tomamos como despreciable la masa de los electrones o de la nube electrónica. Así que mayormente la masa la que tomamos, por eso dije, la masa del núcleo es más del 99,9% del átomo. ¿Está claro? Y su carga es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Son unidades de carga eléctrica. Si nos damos cuenta, la carga son iguales, o sea, en valor absoluto son iguales. Mejor dicho, la carga del protón es más 1,6 por 10 a la menos 19. Y la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces es por eso que decimos que está en equilibrio, ¿verdad? Como les dije, que carga positiva por una carga positiva y una carga negativa. Entonces, está en equilibrio y es neutro. No existe carga neta por... Y bueno, para como un tipo de resumen, les dejo este cuadrito en donde menciono que tengo la primera columna que dice partícula. Depende de la partícula, por ejemplo, el electrón, está su masa, su carga y su carga unitaria. Por carga unitaria, también llamada carga relativa, si es que no me equivoco, simplemente es el signo que tiene la carga, ¿no? Si es el electrón, como ya les dije, tiene carga negativa. Entonces, esa carga negativa es menos 1. Si es el protón, tiene carga positiva, más 1. Eso es, si le preguntan carga relativa o carga unitaria, solamente es menos 1, más 1 o 0. Como el neutrón no tiene carga, obviamente es 0, ¿verdad? Y sus masas, aquí están sus masas. Entonces, tenemos una relación de masas, ¿verdad? El neutrón, la masa del neutrón es mayor que la masa del protón, y esos dos masas son mucho mayores a la masa del electrón. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si tienen alguna duda, normal, escríbanlo en el chat o si pueden activar sus micros, normal. Ninguna pregunta. Está bien. Entonces vamos a continuar. Núcleo. Núcleo es también llamado la representación de un átomo. ¿Cómo es que vamos a representar un átomo neutro? ¿Sí? En este caso, para un átomo neutro lo representamos así. Primero colocamos una letra grande, que va a ser el símbolo atómico del elemento. En este caso no sabemos qué elemento va a ser. Puede ser aluminio, puede ser carbono, sería una C. Si es sodio, N, A, N mayúscula, A minúscula. O sea, dependiendo cómo es el símbolo del átomo en la tabla periódica, vamos a escribirlo acá. Así que ponemos elemento X. En la parte superior izquierda, escribimos una A, y en la parte inferior izquierda, en la misma izquierda, va a ser la Z. Esta Z va a ser el número atómico, la cual equivale a decir que es igual al número de protones. Si hay un protón, Z va a ser 1. Si hay dos protones, Z va a ser 2. Y así.
El número de masa es o también llamado cantidad de nucleones fundamentales, ¿sí? Cantidad de nucleones fundamentales porque es la suma de los protones más el número de neutrones. Entonces, por eso decimos que es la cantidad de nucleones fundamentales. Y eso lo denotamos con letra A, que es el número de masa. Y el número atómico es también llamado carga nuclear, ¿sí? Y aquí importante esto. Como dijimos que el átomo iba a ser neutro, o sea que por cada carga positiva hay una carga negativa, entonces llegamos a la siguiente relación. Que la cantidad, bueno, acá decía cantidad, ¿no? La cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones y esto va a ser igual al número atómico, ¿sí? No hay mucho misterio. O sea, como no, como existe una carga positiva y una carga negativa que se van a contrarrestar, entonces si hay n cargas positivas, sí, debe haber n cargas negativas. Y eso va a ser igual al número, a la carga nuclear. Y aquí decidí ponerles un ejemplo para poder entender un poco más, ¿no? Dice, en un átomo el número de masa es 44. Primero vamos a ver un átomo. Como ya les dije, lo representamos así, como una X o un elemento. Algunos representan como una E, no sé. La cosa es que es lo mismo. Siempre debe haber una letra mayúscula. El número de masa es 44. El número de masa es esto, ¿no? Ay, perdón. Es esto. Sí, es que no entiendo, no está bonita la letra, perdonen, pero no tengo mucha práctica. Ya dice, el número de masa es 44. Eso quiere decir que A es igual a 44. Y el número de neutrones excede en 4 unidades al número de electrones. O sea que neutrones exceden 4. O sea que en los neutrones, la cantidad de neutrones va a ser igual a E. La cantidad de electrones, bueno, se deduce que es cantidad, ¿no? Más 4. ¿Sí? Entonces nos piden determinar la carga nuclear. La carga nuclear es Z. Nos piden determinar Z. ¿Lo quieren intentar o...? Aunque está sencillo, sí, pero si es que lo intentan y me dan su respuesta, estaría bien. ¿Qué harían ustedes ahí? A ver. Respuestas o ideas. Escriban en el chat. Si tienen alguna idea o si no, para... Ya. Claro. Está bien. Vamos a ver si sale ese número. Ya, entonces nos dice que A, nosotros tenemos que A, espero no se borre. Nosotros tenemos que A es protones más neutrones, ¿cierto? Entonces, si A es protones más neutrones, entonces tengo que A igual 44 y esto es igual a protones. Vamos a escribirlo sin el Michi, ¿eh? Porque me voy a demorar. Más neutrones, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que P, más rápido, que P es igual a E y esto es igual a Z. Entonces, en vez de poner P o E, vamos a poner Z. ¿Sí? Entonces acá tengo una P, esto es Z. Más N, pero N ¿cuánto vale? Vale la cantidad de electrones más 4, ¿cierto? Pero ya dijimos que la cantidad de electrones y la cantidad de protones son iguales. Y estos sí son iguales a la carga nuclear. Entonces escribimos otro Z. Más 4. Esto igual a 44. Si nosotros sumamos,
y queda 2Z más 4 igual a 44. Entonces, decimos que Z es igual. Pasamos a restar, me quedaría 40, ¿cierto? Y 40 sobre 2 es 20. Esta sería su respuesta. Sí, estos problemas son relativamente sencillos, ¿no? Así que no hay que... Tienen mucho misterio. Voy a borrarlos, ¿sí? ¿Lo borro? ¿Está bien? Pues salía la mitad de 40. Ya puedo borrar, ¿cierto? Sí, entendido. Sí. Ya. Bueno, lo que habíamos visto era para un átomo neutro. Sí, era para un átomo neutro. Y ahora esto es para un ion. ¿Qué es un ion? Es cuando existe o más cargas positivas que negativas o más cargas negativas que positivas. Y por eso que se le asocia una carga. Arriba a la derecha se escribe una carga que es la carga de un ion. Como dice acá, carga si es un ion. Entonces, la representación es la misma, o sea, número másico, número atómico, y solamente se le agrega la carga del ion, si es positivo o si es negativo. Primero, catión. ¿Qué es el catión? Se da por la pérdida de electrones. Quiere decir que el átomo va a perder electrones, y por ello va a tener más protones más que electrones. ¿Sí? Va a tener más protones que electrones, entonces el átomo ya no va a ser neutro, sino como hay mayor cantidad de protones que neutrones, va a tener una carga positiva. Y por eso decimos que tiene carga positiva, como acá dice. Y en otras palabras, esta pérdida de electrones que se da en un átomo se llama oxidación. Por eso decimos que este átomo se oxida. ¿Sí? Luego está el anión. El anión se da por la ganancia de electrones. Es lo contrario. Es lo contrario a lo que viene a ser el catión. En este caso, como va a ganar electrones, va a tener mayor cantidad de cargas negativas que positivas. Por tanto, el átomo va a tener una carga negativa. Por eso se escribe al lado derecho como un menos. Y catión se escribe como un más tantos electrones que se han ganado o se han perdido. Y en este proceso de pérdida de electrones se llama reducción. Por eso decimos que este átomo se reduce. Este átomo se reduce. ¿Sí? Aquí otro ejemplo. Aquí voy a... Ya. En un catión trivalente, el número de protones es 8 unidades menos que el número de neutrones. Además, el número de nucleones es al número de electrones como 5 es a 2. Determina la carga nuclear. En un catión trivalente. Entonces escribimos la misma representación que le hicimos en el anterior. Escribimos X. Un elemento X cualquiera. Su número de masa, su número de protones. Y acá la carga. Esto es muy importante. Puse este problema por este término. Trivalente. Quiere decir que su carga es 3. Pero como dice que es un catión, va a ser más 3. ¿Sí? Si te dicen divalente o tetravalente, tetravalente 4, bivalente 2, así. Así que por eso puse este problema, porque dice trivalente. Quiere decir que es 3 su carga y su signo depende de lo que te digan. Si es un catión,
positivo. Si era un anión, tendrías que poner negativo. Entonces, el número de protones es 8 unidades menos que el número de neutrones. Entonces, pongo que el protones es igual a neutrones menos 8. Así. Además, el número de nucleones es al número de electrones como 5 es a 2. Entonces, nosotros sabemos que nucleones es esto. Que es A son mis nucleones. Pero esto, ¿a qué era igual a? A es Z más N. Y dice que el número de nucleones es al número de electrones. Número de electrones, o sea, sobre electrones. Perdón, me voy a confundir. Entonces, A sobre E como 5 es a 2. Quiere decir que 5 sobre 2. Y me están pidiendo determinar la carga nuclear. O sea, otra vez me piden el Z. ¿Cuánto es? ¿Quieren intentarlo o lo resuelvo de una vez? Inténtelo si le sale. O si no, no hay problema. Estamos acá para aprender. Bueno, entonces voy a hacerlo. A ver. Entonces, resuelve. Bueno. Bueno, creo que se aprende más viendo. Yo también aprendía más mirando cómo se resolvían los problemas. Pero nunca hay que dejar de practicar tampoco, porque eso te da velocidad. Y lo que queremos en examen de admisión es velocidad, ¿no? Velocidad y hacerlo bien. Entonces, pasamos. Ya, el número de protones. Como nosotros sabemos, el número de protones sigue siendo igual al Z, porque solamente en un catión, en un electrón, lo que varía es la cantidad de electrones. O sea que aquí sería, vamos a poner aquí P igual a Z, pero ya no va a ser igual a los electrones. ¿Sí? Cuando es un ion, se cumple esto, que P sigue siendo igual a Z, pero la cantidad de electrones ya no. A ver, vamos a ver si sale 16. ¿Sí? Entonces, yo tengo eso. P entonces es igual a Z. Z es igual a N menos 8. Pero aquí yo tengo lo que viene a ser Z más N. Me dan una relación entre la cantidad de el número de nucleones, que viene a ser el A, sobre el número de electrones. Allá, como es un catión trivalente, quiere decir que va a perder 3 electrones. Entonces, E es igual a Z menos 3. ¿Por qué Z menos 3? Porque nosotros sabemos que en un átomo neutro, imaginemos ya que no ha perdido electrones. Entonces mi E, el primer E, que vamos a denotarlo como E1, va a ser igual a Z. Y luego el nuevo E va a perder 3 electrones. Quiere decir que E, que va a ser el nuevo E, perdón, va a ser igual a E1 menos 3. Pero este E1 es igual a Z y por eso coloco el Z menos 3. ¿Sí? Ahora, me dicen que aquí yo tengo un N que no quiero. O sea, no me dan de dato N. Entonces, de esto puedo despejar N. N va a ser igual a Z más 8. Ahora, uso este dato. Aquí va a salir. Primero, el número de nucleones que es A va a ser Z
más n, pero n es esto de acá. Ya lo despejé, del dato que me dieron lo he despejado. Entonces simplemente z más 8. Esto sobre e. ¿Cuánto es e? Z menos 3. Z menos 3. Y esto igual a 5 sobre 2. A ver, resolvemos esto que va a ser igual a 2z más 8 sobre z menos 3. Está bien, ¿no? Ahora me voy para acá, que no hay espacio. Tengo que 5 medios, esto, 5 medios es igual a 2z más 8 sobre z menos 3. Entonces me va a quedar, paso a multiplicar 5z menos 15 igual 2 por 2, 4. 4z y 2 por 8, 16. Paso a restar y el 15 lo paso a sumar, me sale entonces acá sale z. Z es igual a 15 más 16, 31. Ahí está. Eso saldría z. Está bien, ¿verdad? No me habré equivocado en algo multiplicando porque, bueno, siempre pasa, ¿no? Así que, pero si es que no es así, sale esto, z igual a 31. Siempre hay que despejar en base a lo que nos piden. Por ejemplo, aquí nos pedían la carga al nuclear. Entonces yo tuve que despejar todo, o sea, n, en función de la carga nuclear, que es z. Igualmente, aquí en vez de p puse z, porque son iguales, ¿verdad? Entonces, por eso es que, y así es como sale más fácil. Y esta relación ayuda ya para despejar y hallar el valor de z. ¿Sí? Está claro hasta ahí, ¿no? A ver si me mandan algo en el chat o si está mal. Igual pueden participar. Ya. Te faltó sumarle el 15, exacto, nada más. Y te salía. Bien, entonces. Bien, ya está. Aquí otro. Un anión trivalente, otro ejemplo, ¿sí? Un anión trivalente, ya sabemos lo que es trivalente. El anterior fue anión y este es cation. Tiene igual número de electrones con un cation divalente. Este último tiene el mismo número de neutrones que el átomo, eh, ese, y tiene el mismo número de masa que el átomo telurio. ¿Cuál es el número atómico del anión? Entonces, ya. Primero, ya leímos todo, ¿cierto? Nos piden el número atómico del anión, o sea, del primer elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener dos, porque me dicen un anión trivalente y luego un cation divalente. ¿Ves acá? La palabra divalente quiere decir que su carga, como es cation, es positiva y vale 2. Divalente, que vale 2. ¿Sí? Entonces tengo el primer átomo va a ser X, que es un anión, o sea, negativo, trivalente, 3. Y un I, que va a ser mi otro átomo, pero que va a ser el cation, que es positivo, y vale 2. Este último, o sea, el Y, tiene el mismo número de neutrones que este átomo. O sea, nosotros sabemos que el de acá arriba es A y este es Z. Y A igual a Z más L.
¿Sí? Si yo despejo n, me queda a menos z. Entonces yo tengo que mi a, o sea, mi número de masa es 122. Menos mi carga nuclear, que es 51. Y esto va a ser igual al número de neutrones, que va a ser, a ver si no me equivoco, es 71. 71, ¿verdad? Sí, 71. Ya. Pero dice que este catión divalente tiene el mismo número de neutrones, o sea que tiene 71 neutrones. ¿Sí? Este es su número de neutrones. Vamos a colocarlo acá ya. N igual 71. Ahora, dice que este tiene el mismo número de masa que el átomo 126, telurio, perdón, que este átomo. Entonces, si tiene el mismo número de masa, esto vale lo mismo. El A vale lo mismo. Ahora solo me faltaría hallar este Z1. Z1 lo voy a poner, ¿sí? Para diferenciarlo del Z que queremos hallar, que es el de acá. Y ahí podremos nosotros hallar cuánto vale Z1, ¿verdad? Ya tenemos todo. A partir de esta formulita. Despejo Z, que va a ser igual, Z1 en este caso, Z1 va a ser igual. El número de masa menos la cantidad de neutrones. El número de masa es 126. Y la cantidad de neutrones, 71. Entonces Z1 me sale, ¿cuánto me sale Z1? 55, ¿no? 55, ¿verdad? Y entonces, ya tengo el Z1, que es el de este elemento. Elemento Y. Y ahora, ¿qué me dice? Tiene igual número de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tiene este primer elemento X? ¿Cierto? Que el número de electrones es igual a Z. Es negativo, pero no se resta. O sea que ha ganado 3 electrones y por eso tiene carga negativa. O sea, menos 3. Más 3, perdón. Confundí. Entonces, ese es el número de electrones que tiene este primer elemento. Y ahora el segundo elemento, ¿cuántos electrones tiene? Va a ser igual. Porque dice que son iguales, ¿cierto? Tiene el mismo número de electrones. Entonces vamos a igualarlo. Sería Z1, pero en este caso es un catión. O sea, cuando es positivo, es que lo pierde. Va a perder. Entonces, menos 2. Ya, acá hay Z. Z es igual a Z1. El 3 pasa a restar. Menos 5. Como Z1 es 55, acá lo tengo. Z1 es 55, entonces esto ya, 50. Y ya está. Así. Ese es el resultado del Z. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, primero hay que leer todo el enunciado para saber qué es lo que nos piden. O empezar por el final, ¿no? ¿Cuál es el número atómico del anión? Luego empezamos poco a poco y llenamos datos, juntamos, usamos la fórmula y listo. Aquí quiero agregarles algo. Puedo borrar ya, ¿no? ¿Sí? Luego borro. Quiero agregarles algo. Ay, lo borré. Si yo tengo aquí una carga, que esta carga puede ser positiva o negativa. Esto es, no, ignóralo. Este Q puede tener valores positivos o puede ser negativo.
Entonces la cantidad de electrones, para recordarse más fácil, ¿no? Tipo una formulita así para recordar, es igual al número de electrones anteriores, que va a ser igual al Z, como si estuviera en neutro, y a esto le resto Q, ¿sí? Entonces, si Q es negativo, esto va a ser, por ejemplo, supongamos que Q es igual a menos 3. Menos 3 quiere decir que va a ganar electrones, entonces con este menos, se va a convertir en más, ¿cierto? Entonces, pueden tomarlo tipo una fórmula o recordarse que Katy es la positiva o ya ni la negativa. Hay muchas formas para recordarse, ¿no? Pero la mejor es practicando y estudiando. Bien, pasamos. Y ya la última parte de esto son las especies químicas. Empezamos por los isótopos. Los isótopos son átomos con igual número atómico. Ajá, esto es lo importante, que tienen igual número atómico, o sea, el mismo Z. Sus núcleos difieren en el número de neutrones, ¿sí? O sea, como luego vamos a ver el ejemplo. Propiedades químicas similares y propiedades físicas diferentes. Tienen propiedades químicas similares por tener el mismo Z. O sea, si tienen el mismo Z van a tener sus propiedades químicas, no van a cambiar. Pero las propiedades físicas sí, porque tienen diferentes número de masa. Y en la naturaleza existen 21 elementos que tienen isótopos naturales. El resto de elementos o el resto de isótopos que podemos encontrar son ya artificiales, hechos por el hombre o hechos por el hombre. Pero los naturales son 21. Aquí, por ejemplo, pongo el más usado, el que más se usa para poder ejemplificar lo que son los isótopos, que es el hidrógeno. El hidrógeno, vemos, tiene 3 isótopos, que es el protio, el deuterio y el tritio. El más estable es el protio. Por estable quiere decir que no se descompone al pasar el tiempo, o tiene que pasar un tiempo demasiado grande para que se pueda descomponer. Y el tritio es el más inestable, que produce radiación y es radiactivo. Aquí está lo que yo les quería explicar en el segundo punto, que dice que sus núcleos difieren en el número de neutrones. Si tú te das cuenta, acá tengo el número de masa y acá la carga nuclear o el número atómico. Si nosotros nos vamos al deuterio, vemos que son diferentes. Igual con el tritio, lo único que cambia son los números de masa, pero las cargas nucleares o números atómicos sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo elemento, o sea, no va a cambiar. Al ser el mismo elemento, no cambian. Entonces, los isótopos decimos que son de un solo elemento. No puede haber que el isótopo de sodio no va a ser el calcio, ¿no? Eso es imposible. Los isótopos deben ser el mismo elemento. Ahora los isóbaros. Los isóbaros son átomos de elementos diferentes con igual número de masa. Acá sí, son diferentes. No, o sea, si tienen el mismo número de masa y son diferentes, obviamente lo que van a hacer, lo que van a diferir es en su número atómico en este caso, ya que son diferentes átomos. O sea, no puedes tener un carbono con el mismo número atómico que el nitrógeno. Eso prácticamente es imposible. Entonces, hay acá algo para recordar por si se les olvida isóbaros, isótonos. Bueno, eso al final, ¿eh? Vamos a ver primero los isótopos. Los isótopos son átomos de elementos diferentes con igual número de neutrones. ¿Sí? El boro, por ejemplo, y el carbono. No tienen igual número de masa ni igual número atómico o carga nuclear. Pero si te das cuenta, nosotros sabemos que la cantidad de neutrones es la diferencia del número de masa con el número atómico, que ya vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, si tú restas 11 menos 5, te da 6. Igual el carbono. El carbono tiene número de masa 12 y número atómico 6. Si tú restas, son iguales. 6 igual a 6. Entonces, ¿qué decimos? Que estos dos átomos eh, son isótomos. Y aquí está lo que les quería decir. Si tú, bueno, isótopos sí debes acordarte que son
son del mismo elemento, la misma carga nuclear, el mismo elemento. Pero si te confundes entre isóbaros e isótonos, simplemente fíjate en el nombre. Isótonos tiene una N en el nombre. Esto es una forma de ayudarnos para acordarse, ¿no? Claro que al final, cuando ya estudias, te acuerdas por inercia. Entonces, si tú tienes isótonos, que tiene una N en el nombre, entonces quiere decir que N son iguales. N1 es igual a N2. Número de neutrones iguales. Ahora, si tú a ver, vas a los isóbaros. Isóbaros tiene una A aquí. Entonces, ¿qué decimos? Que los números de masa son iguales. A1 es igual a 2. Es una forma para recordarse, ¿no? Una forma práctica, por si te olvidas, pero si no, si te acuerdas, normal. Y antes de pasar a ese ejemplo, algunos mencionan en esta parte lo que son los isoelectrónicos, que son los que tienen la misma cantidad de electrones. Pero yo prefiero hacerlo después. ¿Por qué? Porque en los isoelectrónicos ya entra lo que viene a hacer configuración electrónica y eso vamos a verlo más adelante. Pero sí, si te preguntan isoelectrónicos deben tener la misma cantidad de electrones. Pero eso es solo una condición. Falta otra que vamos a ver más adelante. Así que no podemos afirmar. Pero isoelectrónicos, iso es lo mismo. Electrónicos, mismos electrones. Está. Y a ver, este último ejemplito para terminar. Dice, en dos núcleos que son isóbaros, la suma de los nucleones es 360. Entonces yo tengo que dos núcleos, un X y un Y, igual. Como dicen núcleos, no dicen aniones ni cationes, son neutros. ¿Sí? No va a haber carga. Dice que son isóbaros. Como ya te dije, isóbaros. Tiene una A, entonces tienen el mismo A. A y A. Y la suma de los nucleones es 360. O sea que 2A y aquí te sale A igual a 360. ¿Sí? Ya, 360. Entonces A te sale 180. En uno de ellos el número de neutrones es 50% más que el número de protones. Ya. Dice, en uno de ellos, ¿en cuál podemos tomar? Los dos tienen el mismo número de masa. Vamos a tomar el X. Ya, el X. En el X, el número de neutrones, N, es igual a 50% más que el número de protones. 50% de P más P. ¿Sí? Porque dice que es más el 50%. Más que el número de neutrones. Y excede en 8 unidades a los neutrones del otro isóbaro. Voy a ponerle aquí N1. ¿Ya? Este es N2. Tengo que N1. Ya. N1 va a ser igual. N1 es igual. 50% es un medio, ¿cierto? Todos sabemos eso. Entonces, un medio más 1 me da 3 medios de P. ¿Pero P qué es? P de Z. ¿Ya? Ahí lo dejo. N1 vale esto. Luego dice que excede en 8 unidades a los neutrones del isóbaro, del otro isóbaro. Entonces, N1 excede, o sea, que quiere decir que es mayor. O sea, N2 más 8. Ya tengo estas dos relaciones. ¿Cuántos electrones tiene este último? O sea, el Y, ¿cuántos electrones tiene? Si es un catión tetravalente. Bueno, primero vamos a hallar del neutro y luego hallamos del catión, ¿sí? Ya. Entonces, a ver. Son isobaros, tienen igual número de masa. Aquí. N1, yo sé que es 3 medios de Z.
Uy, perdón. Voy a ordenarme un momento. Ya. Yo tengo N1. N1 es 3 medios de P. Vamos a borrar esto para tener más espacio. Ya, y yo tengo que A es igual a Z más el número de neutrones. Pero N1, ¿cuánto vale? N1 vale 3 medios de Z. Z o P, es lo mismo. Entonces, ¿cuánto sale? Esto es 180, ¿cierto? Igual a cuánto. Si nosotros sumamos esto, nos va a salir 5 medios. 5 medios de Z. Y primero vamos a hallar este primer Z de acá. Ya. Tengo este primer Z, ¿cierto? ¿Cuánto sale? Sale 360 sobre 5, que es, si no me equivoco, 72. Sí, sí, 72. Z igual 72. Ya, ya tengo el Z. Ahora me piden el Z del segundo. Uy, creo que estaba de más hacer el Z primero, pero bueno, ya. Ah, no, no, está bien. Igual, hacemos lo mismo. A es igual a Z ¿más cuánto? Más el número de neutrones, que es N2. Pero N2, ¿cuánto vale? Z más N2. Pero N2, ¿cuánto vale? Si despejamos de acá, N2 va a valer N1 menos 8. Pero N1 sabemos que es 3 medios de Z. Y le ponemos. Aquí algo importante. Aquí no es Z, acá es Z1. Z1 es un Z diferente, por eso he dicho. Z1, Z1. Luego tengo 3 medios de Z menos 8. Ya, voy a borrar esto. Uy, no, ya lo borré. Entonces reemplazo. A vale 180. Este 8 negativo va a pasar a sumar. Y este menos 3 medios de Z va a pasar a restar. 3 medios, pero Z ya tengo, 72 por 72. Y esto es igual a el Z1, que va a ser el Z del elemento I. ¿Y cuánto sale ahí? A ver. Tengo 72 entre 2 por 3. Sale 108. A eso le resto menos 188. Sale 80. Entonces mi Z1 me sale 80. Y ya. Pero este Z1 es para tenemos el elemento neutro, ¿cierto? Entonces la cantidad de electrones para un elemento neutro va a ser igual a 80. Pero me piden para un catión tetravalente. Tetra es 4. Entonces, si es un catión, ¿qué hace? ¿Pierde o gana? Pierde, ¿cierto? Entonces, el número de electrones del catión, acá voy a ponerle C, va a ser igual. 80 menos 4. 80 menos 4. Igual a 76. Y esta sería la respuesta. ¿Sí? ¿Está ahí todo claro? Si tienen alguna pregunta, escríbanlo en el chat o activen su micro si quieren. Normal. Pero hasta ahí queda todo por hoy. Sí, hasta ahí queda todo por hoy. Si tienen alguna pregunta en el chat, espero que se haya entendido.
Todo claro. Muy bien, chicos. Claro, este tema es sencillo, ¿no? Todavía acá ya hay un poco más de lo que viene a ser calcular cosas, pero también es parte teórico. Hay que saber bien la teoría para poder resolver, ¿sí? Todo sale con la teoría y con la práctica también, claro. Pero siempre de base hay que tener la teoría. Entonces, hasta ahí vamos a quedar hoy día. Espero que se haya entendido todo y ya va a ser hasta la próxima. Ay, disculparme por la vez pasada no poder dar clase, pero siempre se retoma. Está bien, muchachos, hasta luego. Yo me retiro. Cuídense.